Muy buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Ahora no sé si me escuchan, me avisan, por favor. Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha. Pues, Buenas muchas tardes, gracias. profesor, ¿se le escucha? Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, gracias. Bien, jóvenes, solamente por hoy día, estamos iniciando la clase, ha habido un poco de retraso, siempre los ajustes, lo que es el aula virtual, solamente por este día, ¿no? Bien, voy a presentarme, yo soy Nelson Bautista Cruz. Eh, Soy químico farmacéutico de profesión y soy docente permanente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y conmigo vamos a desarrollar la asignatura de química, ¿ya? Bien, entonces el mecanismo va a ser, jóvenes, primero cada tema de cada semana. Lo que vamos a hacer primero, la revisión de la parte de teoría, ¿ya? Vamos a revisar la parte teórica y luego ya ustedes saben más o menos lo que de repente han estudiado, es la resolución de ejercicio, ¿no? Es ejercicio, pero aparte de eso también se deja ejercicios propuestos para que ustedes puedan practicar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar rápidamente. Voy a compartir la pantalla. Muy bien, jóvenes. Me avisan, por favor, eh, si están observando la pantalla. Sí sabe, profesor. Sí, muy bien. Muy bien, jóvenes. Voy a pedir más o menos que nos centremos. Ustedes saben, por la parte de revisión, claro, se necesita pues un tiempo corto, ¿no? Porque tenemos menos de 2 horas, entonces hay que hacer la parte de revisión y también, claro, esa es la base que hacemos para poder resolver los ejercicios, ¿no? Ustedes saben que los ejercicios son tipo examen, ¿ya? Bien, entonces vemos primero la química, ¿no? La química como una ciencia básica, ¿no? Es una ciencia básica que estudia la materia, ¿no? Estudia los cambios que experimenta la materia, pero estos cambios, para que ocurren los cambios en la materia se necesita energía. Entonces, la materia va cambiando permanentemente, entonces hay algo que mueve ese cambio, que es la energía. Entonces, eso es lo que estudia la química, no solamente la materia, sino también los cambios que experimenta como consecuencia a su interacción con la energía. Entonces, por eso en la química también se estudia la energía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de química muchas veces nos asustamos, ¿no? La química, en realidad, la química es la parte de nuestra vida. La química está en todas. La química está en los alimentos, en los productos que utilizamos, la química está en los cosméticos, en los medicamentos, la química está en los aditivos alimentarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la química también está pues a nivel de ingeniería, por si acaso, ¿no? Ingeniería civil, industrial, en ingeniería metalúrgica, está química. Entonces, es una ciencia central, fíjense que está relacionada con la matemática, biología, medicina, física, ingeniería. Entonces, la química no trabaja solo, ¿no? En todo caso se ramifica la química, ¿no? Tiene ramas, como primero la físico-química. Entonces, la física-química estudia las leyes generales que rigen el comportamiento de toda materia. ¿Cómo es esas leyes generales, no? Por ejemplo, el, el manejo o la medición de la energía generada, por ejemplo, por procesos químicos. Hay procesos químicos que generan energía, como el caso de la combustión, ¿no? La combustión es un proceso químico, claro que sí, ¿no? Entonces hay una reacción con el oxígeno y el caso del combustible generando energía y luego como producto genera pues CO2 y agua. Entonces, ¿se puede medir esa energía? Claro que sí. Entonces, eso es lo que ve la físico-química. Hay otra rama que la química analítica estudia las técnicas, ¿no? Para determinar la composición de la materia. Entonces, determina la composición de la materia. Por ejemplo, análisis de hierro en sangre. Eso es química analítica, ¿ven? Por ejemplo, la química analítica también ve análisis de
caso de los nutrientes en los alimentos, los aditivos alimentarios, ¿no? Asimismo, metales pesados que puede haber en los alimentos, utilizando métodos como el método de absorción atómica, ¿no? Entonces, eso es la química analítica. Entonces, claro, la química analítica para poder analizar los componentes de la materia utiliza, pues, métodos o en todo caso instrumentos. Tenemos la química orgánica, ¿no? La química orgánica estudia, ¿no? Está relacionado con los compuestos, el estudio de compuestos orgánicos. Recordemos, en la naturaleza existen compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, los orgánicos derivan, pues, de organismos vivos, o en todo caso de parte, ¿no? De los residuos que ha quedado como producto de la descomposición o degradación de la materia orgánica. Entonces, ejemplo, por ejemplo, la capacidad reductora de las vitaminas en la química orgánica estudia, por ejemplo, los nutrientes, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, etcétera. Por ejemplo, la estructura, por ejemplo, de los azúcares se encarga la química orgánica, ¿no? Igualmente la estructura de los aminoácidos, la química orgánica. Asimismo, la química orgánica ve el estudio de los hidrocarburos, ¿no? Como en caso estamos viendo acá el fenantreno, ¿no? Los hidrocarburos que tienen una diversidad de aplicaciones, no solamente los hidrocarburos, su aplicación es a nivel de combustible, sino también vemos en todo, ¿no? En todo que vamos, por ejemplo, a partir de hidrocarburos se derivan los plásticos, por ejemplo, los diferentes tipos de plásticos. Otra rama es la química inorgánica. Entonces, la química inorgánica, si existe química orgánica que estudia, ¿no?, compuestos orgánicos, entonces la química inorgánica se encarga del estudio de compuestos inorgánicos, ¿no? Como el caso de los minerales. Estudia los minerales, ¿no? Los diferentes minerales. Y esto se aplica mucho, pues, en la minería, ¿no? Se aplica mucho en la minería. Se aplica mucho también el tratamiento de aguas, de contaminantes, que es por metales, etcétera, pero principalmente en la minería en caso de los metales y otros minerales, ¿no? Bioquímica estudia los procesos químicos que ocurren en los organismos vivos. Hay reacciones químicas en los organismos vivos, ¿no? Esas reacciones químicas, como ocurren en un organismo vivo, se conoce como bioquímica. Entonces, en caso de ejemplo, por ejemplo, reacciones químicas que se dan para la síntesis de aminoácidos, ¿no? O en todo caso, reacciones químicas que se dan para la síntesis de proteínas, esos son reacciones bioquímicas, y de esto se encarga, pues, la bioquímica, ¿ya? Entonces, como el caso aquí, pues, los ácidos nucleicos, las proteínas, las vitaminas que se sintetizan en un organismo vivo es estudiado por la bioquímica. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto las ramas de la química. Ahora vamos a ver que la química, dijimos, es una ciencia básica. Como una ciencia básica, entonces, una ciencia tiene que utilizar método científico, ¿no? Para la obtención de conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las etapas de un método científico? Entonces, se inicia con una observación, ¿no? Se observa, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que vamos a poner, vamos a ver que por ejemplo, hay una planta minera. Está liberando al ambiente metales como el plomo. Entonces, yo observo eso, entonces, ¿qué puedo plantear? Vamos a suponer, alrededor de esta planta hay una población. Entonces, ¿qué puedo suponer? Puedo suponer que la población se esté contaminando con estos metales. Entonces, yo supongo eso. Pero eso debo comprobar, ¿no? Entonces, ahí viene el desarrollo experimental. Debo comprobar. Entonces, para comprobar, puedo evaluar, ¿no?, en la sangre de la población y a la vez puedo trabajar con otro, ¿no?, para decir, miren, acá el plomo presente es producto de la contaminación, y puedo trabajar con una población o en todo caso personas que no están cerca de esa planta, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estoy trabajando con dos grupos, ¿no? Con uno que no está expuesto y el otro que está expuesto. Entonces, quiero demostrar que el que está expuesto, pues,
justamente está contaminado con plomo. Entonces, eso es el desarrollo experimental. Cuando hablamos de experimental, el investigador o la persona que está haciendo la investigación experimenta, de ahí el término. Entonces, puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, concentraciones y puede verificar si cambio de concentraciones, aumento de la dosis, tiene efecto o no tiene efecto. Entonces, una vez que se han hecho los ensayos, claro, yo debo evaluar, medir, realizar, analizar los datos y debo comparar, ¿no? Comparo con lo que está expuesto, no expuesto, y con eso se supone el que está expuesto, que lo que pasa está contaminado, ¿no? Las personas. Entonces, con eso yo estoy comprobando la hipótesis, ¿no? Entonces, mi hipótesis fue que estas personas que están expuestos están contaminados con plomo. Entonces, efectivamente he comprobado, sí. Entonces, y de ahí puede salir, pues, teorías y leyes, y eso se aplica, ese es el conocimiento que se obtiene, se aplica en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Bien, entonces, experimentación, como parte del método científico, es un procedimiento llevado ¿para qué? Para apoyar, refutar o validar una hipótesis. Se plantea una hipótesis, ¿no? La hipótesis es una afirmación, un supuesto, ¿no? Un supuesto, yo supongo, ¿no? Por ejemplo, cuando he visto que está expuesto, entonces supongo que estas personas están, que pueden estar contaminando. Eso es lo que supongo, pero eso hay que comprobar. Entonces, hago la comprobación, la evaluación, ¿se comprueba o no se comprueba la hipótesis? Vamos a suponer que no están contaminados. En ambos casos el trabajo vale, sí. ¿Por qué? Porque mejor, ¿no? Mejor que no están contaminados. Entonces puedo decir, claro, no están contaminados, ¿ya? Entonces, eso sirve para refutar o validar una hipótesis. Entonces, grupo experimental, grupo control. Entonces, grupo experimental es el grupo al cual yo voy a, por ejemplo, manipular, ¿no? Voy a poner condiciones, voy a usarlo variables, ¿no? Por ejemplo, cuando dije, un ejemplo que podemos hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que hemos encontrado un alimento rico en hierro. Entonces, si es rico en hierro, entonces quiero probar si realmente este alimento va a aumentar a las personas o los niños que consuman, aumentar la hemoglobina en la sangre. Entonces, quiero probar eso. Entonces, para decir que es fuente importante de hierro, debo hacer eso, ¿no? Entonces, yo agrupo, ¿no? Agrupo es un grupo de niños que van a ser experimentales, a los cuales voy a administrar este alimento. Y otro grupo de niños que es control o blanco, ese grupo de niños control blanco, a los cuales no le voy a administrar este alimento. Entonces, ¿qué debo probar ahí? Supone que le voy a administrar, claro, va a elevar la hemoglobina en la sangre. En el otro, no. ¿Qué pasaría en ambos casos? No ocurre. No hay diferencias. Significa que este alimento no estaría teniendo efecto. ¿Ya? Entonces, así se hace, ¿no? Se evalúa a través del tiempo, ¿no? No solamente en el momento, sino que debe darse el estudio en un determinado momento. Entonces, para ver el efecto, se ve, pues, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo, en diferentes días, a los 30 días voy a ver el efecto. Entonces, en este caso, un ejemplo, ¿no? Que se está planteando eliminación, hay alguna sustancia, por ejemplo, para eliminar el plomo en sangre de los niños. Entonces, dos grupos, ¿no? Uno grupo control y el grupo experimental. Entonces, ¿cómo voy a demostrar? Siempre comparando con un blanco, ¿no? Así voy a demostrar. Entonces, en el grupo experimental se supone que debe haber una disminución, debe haber una diferencia significativa. O sea, que si hay una disminución, como estoy comprobando, de que esa sustancia elimina o saca el plomo de sangre de los niños. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, en los últimos años se ha investigado, dice, la efectividad del ajo en la normalización de los factores de riesgo cardiovascular, o sea, el ajo que tiene efecto, ¿no? Para reducir el riesgo cardiovascular y su tratamiento, tal como se muestra en la siguiente gráfica. Entonces, diferentes semanas, aquí también se trabaja, el placebo es el blanco, el ajo, el experimental, es aquel grupo al cual se le administra el ajo. Entonces, y efectivamente, ¿no? Al cabo de 16 semanas que podemos ver, fíjense cómo ocurre la disminución.
¿ya? Entonces, disminución del el colesterol, ¿no? Disminución del colesterol. En base a eso se estudia. Entonces, eso es el método científico, ¿no? Hay una experimentación. Entonces, el investigador experimenta, compara con un blanco, ¿ya? Muy bien, entramos a magnitudes. Magnitudes, unidades básicas del sistema internacional que debemos recordar también, ¿no? El magnitud, aquí tenemos magnitud, longitud, masa, tiempo, intensidad corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y podemos ver cuáles son las unidades y los símbolos, ¿no? Longitud en metro, masa en kilogramo, tiempo en segundo en el sistema internacional, intensidad corriente eléctrica, amper, y temperatura dinámica en Kelvin, sustancia, cantidad de sustancia en moles, intensidad luminosa candela, ya que estos son los símbolos, la simbología, acuérdense, cuando por ahí más adelante vemos A es amper, K es Kelvin, M o L es mol y C de candela. En caso de kilogramos, metros, no creo que tengamos problemas, ¿no? Entonces, aquí tenemos magnitudes y unidades derivadas. Estos son magnitudes y unidades básicas. Esas son las básicas. Estos son las derivadas. ¿De dónde derivan? No, justamente estas derivadas derivan de las básicas. Fíjense volumen, metro cúbico. ¿De dónde deriva eso? ¿No? Metro cúbico de la longitud. Por eso se llaman derivadas. Entonces, miren en metros cúbicos, la magnitud, la densidad en kilogramos por metro cúbicos, pero la densidad también se puede manejar, ¿ya? En gramos. Gramos se puede manejar en gramos por centímetros cúbicos, por si acaso, ¿ya? Te pueden pedir también por gramos por centímetros cúbicos o gramos por mililitro también, ¿ya? Velocidad metro por segundo, aceleración metro por segundo al cuadrado, fuerza, kilogramos metro por segundo cuadrado, esto es Newton, ¿no? Presión, Newton por metro cuadrado, que esto es igual a Pascal, un Pascal. Energía, mayormente se trabaja en joules, jóvenes, pero joules a qué es igual, fíjense que unidades considera kilogramos metro cuadrado sobre metro, perdón, sobre segundo al cuadrado. Múltiplos, submúltiplos, es importante también. Yo creo que con eso, esta parte ustedes están muy bien familiarizados, ¿no? Ahora que manejamos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de memoria de los equipos, del celular, del tablet, de, este, de las computadoras. Entonces, fíjense acá, vemos, ¿no? Factores que vemos, por ejemplo, ustedes manejan muy bien giga, ¿no? ¿Qué capacidad tiene? Dice, un giga o giga. Aquí es igual, eso es 10 a la 9. Mega es 10 a la 6, ¿no? Kilo, sabemos que es 10 a la 3. Y así vamos subiendo. Giga, 10 a la 9. Tera, 10 a la 12. Peta, ¿no? Algunos tienen capacidad, una tera, una peta, ¿no? En el caso de la memoria. Entonces, estos son los múltiplos. Y los submúltiplos que van, pues, hacia abajo, ¿no? Entonces, submúltiplos que podemos ver acá. Por ejemplo, deci, centim, mili. Mili es la milésima parte, ¿no? Entonces, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico. Generalmente se trabaja hasta acá, ¿no? 10 a la menos 12. Pero también hasta ejemplo, ¿no? Algunos casos, ¿no? 10 a la menos 18 ato, 10 a la menos 21 septo, 10 a la menos 24 yocto. Y ustedes pueden ver la simbología. En caso de los múltiples, fíjense, mayormente la simbología, vemos son letras mayúsculas, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, letras mayúsculas, ¿no? Y de acá para abajo, aquí de los submúltiplos generalmente son letras minúsculas, ¿ya? Bien, conversiones. Es importante también esto, manejar el tema de las conversiones, ¿no? Entonces, factor de conversión. Solamente aplicamos esto, no lo que quiero y lo que tengo. Entonces, por ejemplo, convertí 3.8 kilogramos a miligramos. Es decir, kilogramos llevamos a miligramos.
Entonces tengo que dar 3.8 kilogramos. Y acá abajo lo pongo. 1 kilogramo, ¿a cuántos gramos equivale? Entonces, 10 al cubo. En otras palabras, 1000 gramos. Y acá abajo pongo 1 gramo, ¿a cuántos miligramos? 10 al cubo miligramos también. ¿Para qué hago eso? Para poder eliminar las unidades. Igualmente acá las unidades. Entonces acá me va a quedar solamente en miligramos. Entonces, ¿qué cosa nos va a quedar? 3.8, 10 al cubo miligramos, ¿ya? Entonces, eso es la conversión de 3.8 kilogramos a miligramos. Muy bien. Sería 3.8 por 10 a la 6 miligramos. ¿De dónde proviene esto? De acá, de acá. Muy bien. Bien. Entonces, 1 kilogramo equivale a 10 a la 6 miligramos. 10 a la 6 miligramos. Notación científica. La notación científica es la representación de un número en exponente teniendo una base 10. Entonces, fíjense, se representa así un número, ¿no? N por 10 a la N. Este N puede tener valores entre 1, pero menor a 10. Se puede ser valor 1 y menor a 10. Entonces, no puede ser 10. Si es 10, hay que pasarlo a un número menor a 10. Entonces, por ejemplo, 5.600. ¿Cómo sería la notación científica, no? De esta manera. Sería así, ¿no? 56 por 10 al cuadrado, pero 56 es mayor a 10. Entonces, lo divido entre 10 y por eso vamos a tener 10 al cubo. Entonces, 5.6 por 10 al cubo. Es lo mismo decir, ¿no? 5.6, 5.610 es lo mismo decir 5.6 por 1000. Y ese 1000 estamos representando como 10 al cubo. Para el caso de su múltiplo, es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es 0.0056. Esto es lo mismo, 5.6 por 10 a la menos 3. Es decir, 56 es como decir 56 sobre 1000. Lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Escala de temperatura. Recordar, en esta parte vamos a recordar las escalas temperatura, ¿no? Hay diferentes escalas, ¿no? Relativas y absolutas. Las relativas son Fahrenheit y Celsius. Y las absolutas Kelvin y Rankine. Entonces aquí podemos ver en esta línea punto de ebullición de agua. Para cada caso, por ejemplo, la ebullición de agua ocurre a 212 Fahrenheit o 100 grados Celsius, 373 Kelvin y 672 Rankine. Entonces, fíjense, son diferentes valores. Y el cero absoluto, cuando hablamos cero absoluto, se refiere a 0 grados Kelvin. ¿Ya? Y para el caso de Celsius, fíjense, el cero absoluto equivale a menos 273 grados Celsius. Jóvenes, esto es grados Celsius. Muchas veces cuando ingresan los estudiantes, ¿no? Vemos todavía siguen utilizando grados centígrados. En la actualidad no existe, ¿no? Esa unidad es grados Celsius, no es grados centígrados, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver la relación entre escalas. ¿Ya? Acá relacionan las 4 escalas, ¿no? Ya sea absolutas, relativas, ¿no? Entonces, esta es la relación, esta es la igualdad. Pero aquí vamos a tener otra relación, por ejemplo, Kelvin va a ser igual grados Celsius más 273, ¿ya? Entonces, y Fahrenheit también igualmente 1.8 grados Celsius más 32 y Rankine Fahrenheit más 460. Pero aquí hay, comparando, estos son conversión de escala de temperatura. Pero este es comparando tamaño de escalas. Tamaño de escala es muy diferente. Entonces, tamaño de escala, fíjense, esto debemos recordar. Un Kelvin equivale a 1 grado Celsius. Y a la vez esto equivale a 1.8 Fahrenheit y a 1.8 Rankine. Eso es comparando tamaño de escala. ¿Ya? Entonces, esto conversión de escala de temperatura. Para convertir, ¿no? Por ejemplo, a mí me dan
Esto deben recordar, por ejemplo, en el tema de gases, ¿no? Gases se va a utilizar bastante en grados Kelvin y grados Celsius. Entonces, muchas veces la pregunta nos dan, por ejemplo, en grados Celsius y tenemos que llevarlo a grados Kelvin. Entonces, vamos a utilizar esta igualdad, ¿no? Grados Kelvin igual grados Celsius más 273. Entonces, magnitudes, vamos a ver magnitudes derivadas, ¿no? Como el caso de volumen, ¿no? Volumen, acuérdense, las unidades, pues en todo caso, se miden en metros cúbicos. Entonces, aquí vamos a ver equivalencia, ¿no? Un metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, o en todo caso también se maneja en litros, por si acaso, 1000 litros. Y un litro es un decímetro cúbico. Y un litro es también 1000 mililitros, ¿no? Un litro es 1000 mililitros, 1000 centímetros cúbicos y un mililitro equivale también a un centímetro cúbico. Muchas veces la densidad se maneja así, en centímetros cúbicos, gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitros. La presión es otra magnitud derivada, Newton sobre metros cuadrados, que esto es igual a Pascal. Y a la vez, acá tenemos equivalencia, una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 Pascal. Una atmósfera, esto es muy común, ¿no? 760 milímetros de mercurio, y una atmósfera también puede ser 760 torr, ¿ya? Entonces, esto también para poder recordar. La densidad, la densidad es igual de un sólido o de un líquido, es igual o relaciona la masa al volumen. La masa en gramos, el volumen, fíjense, en mililitros o centímetros cúbicos. Si esto fuera en kilogramos, a ver, ¿en qué unidad estaría abajo? A ver, ¿qué me dicen? Si fuera kilogramos arriba, ¿en qué unidad sería? El volumen. ¿Alguien, jóvenes? ¿En qué unidad sería? Ya. Esto sería en litros o en todo caso el otro en metros cúbicos, ¿no? Entonces solamente eso tenemos que recordar, ¿ya? Muy bien, entonces ahí está el volumen en litros, ¿ya? Eso es masa para gas. En cambio, el gas es gramos por litro, por si acaso. Masa en gramos y volumen en litro. Para el caso es sólido, el líquido es de esta manera, ¿ya? Entonces, ahí está. Sistema internacional, kilogramos, como habíamos visto, kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Aquí tenemos ejemplo de densidad de algunas sustancias mezcladas. Hay que recordar lo siguiente. Fíjense de sólidos. ¿Quién es el más denso? El oro. Fíjense, densidad, gramos por centímetro cúbico. ¿Qué significa eso, no? 19.3 gramos pesa. Entonces cuando hablamos centímetro cúbico, es dibujar un cubo, ¿no? Un cubo, ¿ya? Fíjense, un cubo de 1 centímetro de lado. Es pequeño. ¿Cuánto pesa? 19.3 gramos. Podemos ver eso, es muy pesado, seguido por el plomo. En líquidos, vamos a ver el más pesado, el mercurio, ¿no? Mercurio, pero también en líquidos hay ácido sulfúrico, por ejemplo, pesa casi el doble de la densidad de agua que podemos ver, ¿no? Y el agua, ¿qué densidad tiene? El agua pura debe tener densidad, pues, de 1, ¿no? Agua pura. Fíjense, el agua de mar tiene densidad un poco mayor porque ahí está disuelto una diversidad de sales. En caso de gases, podemos ver que el oxígeno también pesa regular y dióxido de carbono. Materia, entonces, es todo aquello que existe en nuestro universo, presenta masa y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, tiene un volumen. Entonces, o sea, pesa y también tiene un volumen. ¿Ya? Eso es materia. Entonces, materia, todo lo que hay en el universo, todo lo que existe en la naturaleza, la materia, el lapicero, el lápiz que ustedes utilizan, tajador, etcétera, es materia. Entonces, vamos a ver características de la materia. Se encuentra en constante cambio, transformación. Entonces, en caso, por ejemplo, es una representación de un animal, fíjense cómo cambia, ¿no? Para ese cambio, acuérdense que era necesaria energía. Entonces, este animalito, por ejemplo, ¿cómo obtiene la energía? A través de alimento, ¿no? El alimento le proporciona energía para que pueda cambiar. En caso de acá, por ejemplo, vemos
cambios de estado que está, el agua está en constante cambio, ¿no? Está pasando de estado líquido a gaseoso, de gaseoso puede pasar a sólido o de sólido directamente a gaseoso, a líquido, etc. Entonces está en constante cambio. Y eso también, ese cambio de estado del agua, fíjense cómo genera ciclos, ¿no? Ciclos, por ejemplo, de lluvia, y asimismo vamos a ver también ciclos de los diferentes gases, como el ciclo de azufre, ciclo de nitrógeno, ¿ya? Clasificación de la materia. Materia se puede clasificar, ¿ya? En mezclas y sustancias puras. Entonces, composición variable se llaman mezclas. Están compuestos, pues, de diferentes, que podemos ser diferentes sustancias, ¿no? Y sustancia pura está constituida de una sustancia única. Entonces, en mezcla vamos a tener mezcla homogénea. A las mezclas homogéneas se les conoce como solución. Ejemplo clásico, ustedes preparan su limonada, ¿no? Limonada que contiene azúcar, ¿no? Azúcar y limón, ácido cítrico. Es una solución, porque es una mezcla homogénea, no vemos ahí una separación. Pero mezcla heterogénea, aquellos que vamos a observar dos fases. Eso es clásico, la mezcla de aceite con agua, ¿no? No se va a mezclar, ahí se va a observar dos fases. En sustancia pura, cuando dos o más elementos ya forman esa sustancia pura, por ejemplo, la única molécula, entonces ahí hablamos de compuesto, ¿no? Están constituidos dos o más elementos. Si están constituidos de un solo elemento, es simple o elemento. Entonces, por ejemplo, una barra de cobre, ¿no? Metal, está constituida solo de metal. Una barra de hierro, igualmente, solo de hierro, ¿ya? Entonces, sustancia pura, clasificación, sustancia simple o elemental. Allí podemos ver los monoatómicos, como el caso de oro, grafito, o en todo caso poliatómicos, sustancias elementales, poliatómicos, como el caso de ozono. ¿De qué está constituido? Solo de oxígeno, pero es O3, tres moléculas de oxígeno, sustancia pura. Simple. Igualmente el cloro, ¿no? El cloro es un gas, fíjense, pero está constituido de cloro. Sustancia compuesta está constituida de dos o más átomos. Como el caso acá tenemos ejemplo, cloruro de sodio, la sal común, está constituida de sodio y potasio. ¿Y esto se puede separar? Claro que sí. Se pueden separar, por ejemplo, en este caso, por electrólisis. Mezcla. Habíamos dicho que era mezcla, el caso mezcla homogénea, ¿no? Es considerado como una solución, ¿no? Una mezcla homogénea. Entonces, en caso, por ejemplo, una aleación de metales, es una mezcla homogénea porque no observamos diferentes fases o en todo caso no observamos heterogeneidad en los productos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la aleación de metales es una mezcla, agua potable, ¿no? Es una solución, ¿no? Homogénea, igualmente el aire, en el aire tampoco hay una mezcla de diferentes gases, y tampoco vemos, pues, cuando el aire está puro, no vemos presencia de partículas, entonces, es una solución. Y mezcla heterogénea, ya, en ese caso ya vemos si hay diferentes fases, por ejemplo, una piedra caliza, no está constituida de arcilla, caliza, hay una parte dura, hay una parte mucho más suave, entonces, está constituido de diferentes componentes, como la arcilla, ¿no? La arcilla le da suavidad. Carbonato de calcio le da dureza, cuarzo también le da dureza, ¿ya? Entonces, vamos a ver la forma de separación, cómo podemos separar las diferentes sustancias, o en todo caso, podemos separar una mezcla, sí podemos separar. Por ejemplo, el tamizado, ¿no? Tamizado es una técnica de separación grosera, ¿no? Partículas grandes se puede ir de pequeñas. Entonces, se utilizan mallas de diferentes tamaños de poro que me permite separar. Entonces, clásico, el tamizado, por ejemplo, queremos separar, en caso de la harina, los grumos de la harina, entonces ahí utilizamos en casa, por ejemplo, el colador. En caso de decantación es separación por reposo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el agua mezclamos
en todo caso hay presencia de partículas, suspensión, lo dejamos reposar. Entonces la parte sólida va a decantar justamente, va a caer, ¿no? Y va a sedimentar. Entonces la decantación consiste en la parte superior, lo sacamos y la parte inferior lo dejamos. Y el otro es a través de pera de bromo, fíjense, por decantación puedo separar entre una grasa y agua. Se puede separar. La parte grasa se va a quedar arriba y la parte agua o acuoso se va a quedar abajo. Entonces, de parte abajo yo la llave abro y voy sacando la fase acuosa. La filtración es otra forma de separación, ¿no? Por ejemplo, en casa ustedes utilizarán cuando preparan su café, ¿no? Por ejemplo, las cafeteras tienen ya su filtro, ¿no? Entonces, eso me permite separar la parte sólida con la parte acuosa. Los métodos físicos de separación. Destilación es un método físico de separación. ¿En qué consiste? ¿No? Por ejemplo, vamos a separar agua, vamos a purificar agua del mar. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Aquí se calienta el agua de mar. Se calienta, se evapora y por este lado pasa y acá se enfría. Y acá el agua que se evapora se va condensando, se condensa y pasa a la forma líquida. Entonces, cuando aquí calentamos solo, el agua se evapora. Las sales se quedan. Entonces, así me está permitiendo separar el agua, ¿no? Y así puedo hacer que esta agua pueda ser bebible. La evaporación esto sí consiste en calentamiento y eliminación, ¿no? De algún componente de la mezcla. Con el caso de agua de mar, seguimos con agua de mar. En una cápsula, ¿no? En un material resistente al calor le pongo agua de mar, lo caliento y se evapora el agua. ¿Con qué me quedo? Con la sal, ¿ya? Y imantación es un método también físico. Utilizo imanes, por ejemplo, para poder separar metales. Bien, propiedades de la materia. Hay propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de propiedades físicas hay generales. Las generales son peso, masa, volumen, impenetrabilidad. Entonces son propiedades generales. ¿Qué significa? Todas las materias tienen masa, tienen peso, tienen volumen. El tema de impenetrabilidad también. Particulares son propios de diferentes materias. Entonces, maleabilidad, por ejemplo, son de los metales. Ductibilidad también metales. Conductividad puede ser de metales, de soluciones. No todos son conductores, ¿no? De corriente eléctrica. Por ejemplo, los no metales no conducen. El brillo también generalmente son de metales. Propiedades químicas, la combustibilidad. ¿Todos son combustibles? No. Inflamabilidad, corrosividad, reactividad, oxidación, acidez, basicidad. Propiedades físicas, impenetrabilidad es una propiedad que habíamos visto, propiedades generales, ¿no? Impenetrabilidad. El color va a ser una propiedad particular, ¿no? Cada materia tiene diferentes colores. La ductibilidad también es propiedades físicas, a la vez pueden ser propiedades extensivas, intensivas. Extensivas, el peso, volumen, longitud, masa, área, inercia. En caso de intensivas, punto de ebullición. Intensivas, cada materia tiene también esa propiedad. La densidad, igualmente la conductividad y viscosidad. Entonces, propiedades extensivas que vemos, fíjense que son propiedades que dependen de la masa, las propiedades extensivas. Entonces, aquí podemos ver el caso de volumen, ¿no? Fuerza, masa y peso. Propiedades intensivas no dependen de la masa, como la temperatura de ebullición, ¿ya? Que no necesariamente va a depender de la masa. Entonces, por eso, mira, el agua, 1 litro de agua va a hervir a 100 grados. 200 litros de agua va a hervir a 100 grados, tiene que llegar a 100 grados. O sea, eso no varía dependiendo de la masa, ¿no? O en todo caso en peso. Conductividad térmica igualmente no depende de la masa. Y la dureza también no depende de la masa. Propiedades químicas. ¿Cuál es la diferencia en las propiedades químicas, no hay física? En las propiedades físicas no hay cambio, no pueden haber los diferentes cambios en estados, ¿no? Pero la materia no cambia, ¿no? En cambio, en física sí cambia. Pues, reacción con oxígeno, por ejemplo,
¿no? Entonces, una de las propiedades, por ejemplo, de los combustibles, ¿no? Reaccionan con el oxígeno para generar calor. Y acidez, ¿no? La reacción con bases, ¿no? Hay casos, propiedades propias de soluciones ácidas, ¿no? Que pueden reaccionar con bases. Hay la basicidad también de las soluciones básicas que pueden reaccionar con ácidos, ¿no? Y todo esto se aprovecha, ¿no? Por ejemplo, para poder reaccionar, neutralizar el ácido estomacal. Se utilizan bases, ¿no? Que tienen que tener reacción de basicidad para que puedan reaccionar y neutralizar el ácido del estómago, el ácido clorhídrico. Reacción con el agua, ¿no? Hay diferentes sustancias que reaccionan con el agua, como el caso de sodio metálico. Fíjense, acá se está presentando una imagen como una especie de video donde uno le coloca sodio al agua. Fíjense cómo genera, ¿no? Cómo explota. Entonces es una reacción con agua. Estado de agregación de la materia. La materia, cuando hablamos de estado de agregación, nos referimos a cambios de estado, ¿no? Entonces, estos dependen de la presión y de la temperatura. Eso que pueden cambiar depende de la presión y la temperatura. Entonces, a temperatura, ¿ya? A 100 grados ocurre pues el cambio del agua, ¿no? De líquido a gaseoso, pero eso ocurre a cierta presión. ¿Cuál es esa presión? Una atmósfera. Por eso el agua hierve a 100 grados, pasa de estado líquido a gaseoso, pero a una atmósfera. Entonces es importante recordar eso, ¿no? Entonces, los estados de agregación de la materia van a depender de la presión y de la temperatura. Entonces aquí tenemos estado sólido, líquido, estado gaseoso. Hay cuarto estado que ahí se plantea, pero principalmente se trabaja con estos tres estados, ¿no? Entonces, en estado, las partículas hay grandes fuerzas de cohesión. Ahí están muy cohesionadas las partículas con forma. Estado líquido, menos, ¿no? Va bajando la cohesión, ¿ya? En donde se destaca la fuerza de cohesión y repulsión son casi iguales. Aquí la fuerza de cohesión son superiores, ¿no? Superiores a la fuerza de repulsión. En cambio aquí predominan las fuerzas de repulsión en el estado gaseoso. Entonces están separados las partículas, muy separados, ¿no? Como en el caso del agua cuando entra en el estado gaseoso, ¿no? Entonces las moléculas de agua están separadas. Entonces, cambio de estado físico que vamos a ver acá. Recordar esto, ¿no? Los diferentes términos en este cambio, ¿ya? Entonces, el caso de fusión cuando pasa sólido a líquido. Y de líquido a gaseoso, vaporización. Pero puede pasar de gas a sólido. Entonces, eso se llama sublimación inversa. O en todo caso, de sólido directamente a gaseoso. Y eso se aprovecha, ¿no? En la liofilización, mecanismo de deshidratación, jóvenes. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, si quiere deshidratar una fruta eh, y quiere conservar, por ejemplo, las propiedades de la fruta, como el caso de vitamina C, entonces se deshidrata por liofilización. ¿Qué se hace? Se congela la fruta, se lleva a menos 52 y de ahí directamente el agua pasa, o se hace pasar el agua al estado gaseoso. Ya nunca pasa al estado líquido, ¿no? Directo, ¿ya? Entonces, recordar esa parte, ¿no? Cambios de la materia. Habíamos visto cambios físicos. Cuando hay cambio físico, la materia puede cambiar, pero se puede recuperar. Cambios químicos, hay cambios que no van, o sea, los cambios son irreversibles. Físicos reversibles, cambios químicos irreversibles. Pero también hay cambios nucleares. Cambio, por ejemplo, la transmutación del uranio en torio. ¿Qué significa esto? En este caso, por cambios nucleares, un elemento se convierte en otro elemento, ¿no? Y además, aquí estamos viendo que en caso de fusión nuclear pueden fusionarse caso núcleo de dos elementos para dar otro elemento. En todo caso, romperse en la fisión nuclear, que se pueden romper y pueden dar dos elementos diferentes. Entonces, físicos, romper un lápiz, ¿no? Si rompemos un lápiz, es un cambio físico. Pues, ¿es reversible? Sí, es reversible, ¿no? Puedo recuperarlo. Ebullición de agua, solamente es un cambio físico, ¿no? Ebullición del agua que está cambiando de líquido a gaseoso. Laminado de un metal, está cambiando la forma. Disolución de azúcar en agua. Cuando disolvemos azúcar en agua, solo se está cambiando estado, nada más, ¿no? Pero ¿puedes recuperar el azúcar? Sí, lo evapora el agua
aquí lo recupero. Igualmente cuando hago una solución también de sal, igual. Pero en cambios químicos, caso de corrosión. ¿Corrosión qué cosa es? Por ejemplo, un fierro se oxida, es corrosión, ¿no? O en todo caso, corrosión puede ser por gasto de un metal, por acción de un ácido. ¿Qué es lo que está pasando? El metal, tal como es hierro, se está convirtiendo, por ejemplo, en una sal. ¿Ya? Entonces eso ya no va a tener esa característica de dureza, ¿no? Ya es sal, puede ser soluble en agua, puede pasar a cristales, etcétera. Digestión es ruptura, ¿no? De enlaces, ¿no? Entonces cuando se digiere, ahí vienen enzimas, o en todo caso diferentes ácidos, pueden romper enlaces, y eso también ya no se puede recuperar. Combustión, ya hemos visto, ya. Fotosíntesis, igualmente fotosíntesis hay cambios químicos. Respiración es otro, ¿no? Caso nosotros respiramos, ¿para qué? Para producir energía. Ahí lo que convertimos glucosa en energía. Es un cambio químico. Nucleares, ya hemos visto. Entonces, físico, romper ebullición de agua, laminado de un metal, y aquí les pongo disolución de azúcar en agua, por ejemplo, ¿no? Es cambio físico, se puede recuperar. Pero cambios físicos como la combustión, durante la quema de papel, entonces el papel lo vas a quemar y ya no lo vas a poder recuperar, es difícil. La corrosión que dijimos, ¿no? La oxidación, el gasto por acción de ácidos, igualmente. Digestión de alimentos, los alimentos que consumimos, por ejemplo, el almidón, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos eso? Se tiene que digerir todavía el almidón para ser absorbido, ¿no? Viene la enzima amilasa, lo rompe, se convierte en glucosa, ya son monómeros y eso tiene que absorberse. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, digestión de sacarosa, ¿no? La sacarosa es un disacárido. Entonces, ¿qué pasa? En la digestión, aquí hay una enzima, lo rompe, ¿no? Los componentes, sacarosa, glucosa, fructosa, y lo deja libre, glucosa, fructosa. Esto ya no son lo mismo, ya. Este es un disacárido y estos son monosacáridos. Entonces, es un cambio químico también. Fenómenos cambios nucleares, ¿no? Habíamos hablado de la fisión nuclear. La fisión nuclear, el caso es la base de la bomba atómica. Entonces, un núcleo, un elemento muy pesado, fíjense, cómo genera elementos menos pesados, pero a la vez, eh, ¿cuál es el objetivo? Generar energía. ¿Sí? ¿Alguien pide la mano? Bien, jóvenes. Y el otro, el proceso contrario, la fusión nuclear. Elementos menos pesados van a fusionarse, ¿no? Para poder generar un elemento más pesado, como el caso, por ejemplo, los hidrógenos, ¿no? Deuterio, tritio, se fusionan para formar el helio. Eso es lo que ocurre, pues, de manera natural en el Sol, ¿ya? Entonces, esos son los fenómenos de cambio nuclear. Fíjense, los elementos se convierten en otros elementos, ¿ya? Aquí, pero aquí lo que ocurre a los cambios a nivel del núcleo, ¿ya? Energía es todo aquello capaz de realizar el trabajo. Eso es energía. Y energía también se puede representar como W, que significa trabajo, ¿no? Unidad de energía en el sistema internacional, unidad de energía, vamos a ver en Joule. Un Joule es igual a un Newton por metro, también para tener en cuenta, ¿ya? Y a la vez también ergios, ¿ya? Entonces un ergio, vamos a ver 1 gramo por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Un joule es igual a 10 a la 7 ergios. Y también, en caso de energía, buena parte, en la medicina se utiliza calorías, principalmente calorías y joules, ¿no? Y una caloría es 4,18 joules, ¿ya? Entonces, buena parte a nivel de ciencia de salud, ¿ya? Y en otras áreas se utilizan, pues, el caso puede usar ergios, ¿ya? Pero también los joules que se utilizan, ¿ya? Cantidad de calor es la energía que se libera o absorbe en reacciones químicas o los cambios físicos. Entonces, las reacciones químicas van a absorber o en todo caso van a liberar calor. Los que absorben se llaman reacciones endotérmicas y los que liberan exotérmicas. Eso es la cantidad de calor. Entonces, necesitan, por ejemplo, los endotérmicos necesitan cierta cantidad de energía para poder ocurrir la reacción. Y los que son exotérmicos la liberan energía. Entonces,
la cantidad de calor se representa de esta manera, ¿no? Calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. Entonces, y esto podemos representar, ¿no? Por C y diferencia de temperatura. Donde calor, cantidad de calor, calor específico, variación de temperatura. La variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Eso es la capacidad calorífica, la C, ¿no? Entonces, la capacidad calorífica de variación de temperatura. Entonces, cada proceso va a tener su propia capacidad calorífica. Entonces, la capacidad calorífica es esto, ¿no? Muy bien. Entonces, equilibrio térmico. Este equilibrio térmico vamos a explicar lo siguiente. Entonces, vamos a tener una sustancia cálida y otra fría. Vamos a juntarlo. Ya que los he puesto en ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el baño María, ¿no? Yo quiero enfriar algún alimento. Entonces, ¿qué hago? Pongo un baño de agua y ahí lo coloco. Entonces, el alimento está caliente y el agua está fría. Pero, ¿qué es lo que va a pasar acá? La temperatura va a entrar en equilibrio, ¿no? Entonces, el agua va a ganar el calor y el alimento va a perder calor. Entonces, aquí es lo que se ve, ¿no? Calor ganado, calor perdido. ¿Qué va a hacer? Van a ser iguales, ¿no? Entonces van a ser iguales. Entonces, la cantidad de calor que perdió el alimento, el agua gana esa misma cantidad, ¿ya? Entonces, por eso se cumple calor ganado, igual, pero aquí vamos a menos calor perdido. Entonces, ya saben ustedes a qué es igual el calor, ¿no? Entonces, esta expresión, ¿no? Entonces, yo puedo poner esa expresión. Entonces, por eso, cuando yo sumo, ¿no? Lo sumo, calor ganado por más calor perdido va a ser cero. ¿Por qué? El calor perdido es negativo, ¿ya? Entonces, eso es equilibrio térmico, ¿no? Sencillo. Ley de conservación de la materia y energía. La interconversión de la materia y energía está dada por qué? Por la famosa ecuación de energía, de Albert Einstein, la relatividad, ¿no? Entonces, la energía va a ser igual a masa por velocidad luz, acá, que vemos al cuadrado. Entonces, esto es energía, se va a representar en joules o ergios, o en todo caso la masa, también kilogramos o gramos. Y la velocidad de la luz, aquí tenemos los valores, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o en centímetros va a ser 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a pasar rápidamente a el desarrollo de ejercicios, ¿ya? Bien, a ver, vamos a entonces leer el enunciado del primer ejercicio, ¿no? Dice, las tierras raras son un grupo de elementos químicos esenciales para la fabricación de tecnologías avanzadas. Estamos hablando de tierras raras, ¿no? Dice, son esenciales para la fabricación de tecnología avanzadas, como imanes permanentes, baterías y pantallas. Dice, un grupo de científicos estudia su importancia estratégica porque ha llevado a conflictos geopolíticos por control de reservas. Justamente, claro, lo que habla de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? ¿Por qué ataca Rusia a Ucrania? Por tema de hay minerales de tierras raras, ¿ya? Entonces, también dicen, investigan cómo optimizar su extracción y el uso de tierras raras para reducir la dependencia de ciertos países. Extracción y el uso de tierras raras. Están investigando también cómo podemos reducir, ¿no? Extracción y uso. Se identificó, China controla el 80% de la producción mundial de tierras raras, lo que generó la pregunta de cómo se podría diversificar su producción para reducir la dependencia de un solo país. Entonces China tiene 80% y provee, ¿no? Provee a los otros países. Entonces, lo que quieren ver es cómo podemos no depender de China. Entonces, plantearon que el reciclaje de dispositivos electrónicos y la exploración de nuevos yacimientos podrían aumentar la disponibilidad. Es decir, hay que reciclar los dispositivos electrónicos que utilizan estas tierras raras. Y el otro es, claro, explorar nuevos yacimientos para aumentar la disponibilidad de estos elementos. Para probar su idea, realizaron pruebas para extraer tierras raras de residuos electrónicos y exploraron posibles yacimientos. Fíjense, primero observaron
y plantearon ese supuesto, ¿no? Entonces hay que buscar yacimientos y también reciclar. Entonces, para probar su idea, dice, realizaron pruebas para extraer tierras raras de residuos electrónicos y exploraron posibles yacimientos en América del Sur. Luego compararon la eficacia, esa es la parte de comparación, análisis de datos. Comparan la eficiencia y el costo de ambas estrategias, señalando que aunque el reciclaje es más sostenible a largo plazo, es sostenible, claro que sí, la exploración de yacimientos sigue siendo necesaria a corto plazo. Entonces, para abordar el problema de manera efectiva. Entonces dicen, reciclaje nos va a servir, pero a largo plazo. Pero por lo pronto, la exploración de yacimientos es necesaria. Listo, a esa conclusión, bien. ¿Ya? Entonces, no dice, con base a esta información, indicar el valor de verdad, si es verdadero o falso, ¿no? Las proposiciones. Entonces, la observación inicial, ¿ya? La observación inicial, tenemos ahí. El equipo de científicos se centró en la dependencia geopolítica de tierras raras, dice. En la dependencia geopolítica de tierras raras. Así es, ¿no? La dependencia geopolítica de tierras raras, ¿ya? Entonces, vamos a ver, eso va a ser verdadero, ¿ya? Entonces, la observación de la dependencia, dependemos, pues, ¿no? De China, ya está. Entonces, queremos reducir, ¿ya? La hipótesis propuesta sugiere que solo el reciclaje de dispositivos electrónicos puede resolver el problema de la dependencia. Solo el reciclaje podría resolver el problema de dependencia. Entonces, dice solo el problema de reciclaje, no. La hipótesis plantea también la búsqueda nuevo o de yacimiento, ¿no? La exploración de yacimientos, ¿ya? Entonces eso sería falso, ¿no? No dice solo el reciclaje, sino dos. 3. La experimentación incluyó tanto el reciclaje de residuos electrónicos como la exploración de nuevos. Entonces, ¿incluyó? Claro que sí, ambos, ¿no? Incluyó ambos. Entonces, o sea, evaluaron, acá dicen, ¿no? Compararon la eficiencia, pero para realizaron pruebas de extraer tierras raras de residuos electrónicos, se exploraron posibles yacimientos, lodos. Entonces, incluyó tanto residuos electrónicos como exploración de nuevos yacimientos. Entonces, jóvenes, ahí la respuesta sería, a ver, la primera sería verdadera, ¿no? Es verdadera. La tercera, ¿ya? La tercera, ¿cómo sería, jóvenes? Perdón, la segunda, ¿cómo sería? La segunda sería falsa. Falso. Y la Falso. tercera sería verdadera. ¿Ya? Entonces, verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Muy bien. Vamos al ejercicio 2, ¿ya? Ejercicio 2. Entonces, tenemos el ejercicio 2, ¿ya? Entonces, en el ejercicio 2, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Dice un laboratorio de nanotecnología, o sea, fíjense, nanotecnología hasta nanómetro, ¿no? Pequeñitas, se están fabricando nanopartículas de oro. O sea, nanopartículas son unas partículas muy pequeñas, con un diámetro promedio de 20 nanómetros. Entonces, cuando me dice diámetro, jóvenes, ¿qué características tiene, no? ¿Qué forma tiene esa nanopartículas? ¿Qué forma tiene? Va a tener forma redonda, ¿no? Va a tener forma redonda, ¿ya? Esas nanopartículas tendrán forma redonda. Muy bien. Entonces, nos dice, considerando la densidad de oro, es 20 gramos por centímetro cúbico. Pesa 20 gramos por cada centímetro cúbico. Y que un nanómetro, fíjense, acá me está dando, o sea, que hemos visto, ¿no? En las comparaciones, ¿no? En la revisión, pero acá me está dando como dato. Un nanómetro
es igual a 10 a la menos 9 metros. Analiza las siguientes proposiciones e indica las correctas, ¿ya? Dice, el diámetro de las nanopartículas en metros es, solamente que me está diciendo el diámetro de nanopartículas en metros. ¿En metros cuánto sería? ¿Ya? Entonces, 20 nanómetros. 20 nanómetros. Entonces lo debo pasar a metros. Entonces, estos son conversiones, jóvenes. Entonces, 20 nanómetros, abajo un nanómetro que es igual a 10 a la menos metros. Y con esto, fíjense, esto se va yendo. Ya está. Entonces, ya lo pasé a metros. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿No? Quedaría así, 20 por 10 a la menos 9, ¿no? 20 por 10 a la menos 9. Pero acuérdense, en la connotación científica no debe ser mayor a 10. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Lo divido entre 10. Entonces, ¿qué va a ser? Lo divido. ¿En qué consiste eso? No, divido entre 10 acá, ¿ya? Entonces, qué es lo que estoy haciendo? Estoy mandando un 10 acá, ¿no? Acuérdense, este 10 a la menos 9, ¿no? O en todo caso, vamos a ver, 10 a la menos 8 va a ser lo mismo que decir 10 a la menos 9, ¿ya? Sobre 10. Entonces, este 10 es lo que va a dividir a 20, por eso vamos a tener 2 por 10 a la menos 8, ¿ya? Es 2 por 10 a la menos 8. Entonces, regresamos. Me dice, es 2 por 10 a la menos 8, correcto, ¿ya? ¿Qué más dice? El volumen de una nanopartícula es 8.18. Entonces, me habla de volumen. Acuérdense, volumen, entonces, me dice que es, que tiene diámetro. Entonces, es vamos a ver, de un círculo, ¿no? El volumen de una nanopartícula, de una esfera, ¿no? Es 8.18 por 10 a la menos 24 metros cúbicos, o sea, en metros cúbicos. Entonces, el volumen de una esfera que vamos a 4 sobre 3 por pi por r al cubo, ¿ya? Entonces, 4 sobre 3, se sabe el valor de pi, 3.14, porque acá me ponen, ¿no? Fíjense. Es más, ya me ponen, el producto de esto es 4.19, ¿no? Para facilitar. Pero ¿qué más? Eh, el radio, ¿no? El radio, ¿ya? El radio es 10 a la menos 8 metros, ¿no? Metros cúbicos, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual 4.19, claro, el caso de 24 proviene de esto, ¿no? Menos 8 por el 3, ¿no? Que está como exponente, ¿ya? Por 3 es que está como exponente. Listo. Entonces, 4.19 por 10 a la menos 24 metros cúbicos. Entonces, ¿qué pasa acá? Nanopartícula es 8.18, ¿ya? Entonces, esto no sería correcta, ¿ya? La masa de una nanopartícula, la masa, en este caso, el volumen, diámetro, ya hemos pasado, y ahora me piden la masa o el peso. 838 por 10 a la menos 20 kilogramos. Entonces, me piden la masa. Entonces, acuérdense, ahí yo puedo aprovechar, ¿no? La, la relación de densidad, ¿no? Entonces, densidad, ya tengo ya, el caso densidad me dan acá, ahí está la densidad, pero ya calculé también el volumen, ¿no? Ya se ha calculado el volumen, entonces ya se tiene datos y con eso se puede manejar la masa. Entonces, la densidad me dan ahí, ¿no? 20 gramos por centímetros cúbicos. Pero, ¿qué es lo que debo hacer?
está gramo por centímetros cúbicos. Me están pidiendo en kilogramos. Entonces, para poder obtener la masa en kilogramos, esos gramos por centímetros cúbicos debo convertir en kilogramos. Entonces, yo tengo esto y un gramo aquí es igual 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, aquí gramos con gramos se va yendo. Y a la vez, un metro cúbico es igual 10 a la 2 centímetros cúbicos. ¿Ya? Es igual a 10 a la 2 centímetros cúbicos. Entonces, centímetros al cubo a la vez, ¿no? Entonces, aquí, igualmente, ¿qué se van yendo? Centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Se van yendo centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Listo. Entonces, tenemos la masa, ¿no? Aquí, la masa ya está en kilogramos. Por el volumen, este es el volumen que que se encontró acá, ¿no? En la pregunta 2, el volumen, por el volumen. Entonces, al final me sale 83.8 por 10 a la menos 21. Recuerden que esto no debe ir. Entonces, le dividimos entre 10, 838 y por lo tanto el exponente, claro, ya no es 10 a la menos 21, sino 10 a la menos 20. Entonces, ya hemos demostrado por qué es eso en el anterior ejercicio. Entonces sería 838 por 10 a la menos 20. A ver. Ya, listo. Esto sería correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Indica las correctas 1 y 3. ¿No? 1 y 3. Las correctas serían 1 y 3. Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a ejercicio 3, ¿ya? Ejercicio 3. Entonces, ejercicio 3, tenemos lo siguiente, ¿ya? En ejercicio 3 tenemos lo siguiente. A ver. Bien, dice en un laboratorio biomédico se estudia la relación entre la masa de una muestra de sangre y su volumen para determinar la densidad. Claro, la masa y volumen necesito para determinar la densidad de la sangre de los pacientes. A continuación se proporciona gráfica. Fíjense, se ha generado una gráfica de la masa en gramos versus el volumen en mililitros de varias muestras de sangre. Y aquí hay a la vez una tabla, ¿no? Volumen y la masa. Y, claro, sencillo calcular la densidad, ¿no? La densidad. Y a la vez me ponen acá el gráfico. Al respecto, indica el valor de verdad en la siguiente proposición. La densidad de la sangre es una propiedad intensiva y su valor, caso de la densidad de la sangre, propiedad intensiva. Entonces, y su valor, me dice, ¿cuánto es su valor? 1.05. Entonces, ¿de dónde sale 1.05? ¿No? El caso de densidad, acuérdense, es masa sobre volumen. O en todo caso, directo lo ponemos, ¿no? Gramos sobre mililitros acá. Entonces, gramos, ¿de dónde sale eso? 10.5 sobre 10. Y justamente eso va a ser 1.05. ¿Ya? 1.5 gramos por mililitro. Ahí está, 1.5 gramos por un mililitro. Muy bien. Entonces, la siguiente, la 2 nos dice, ¿no? La 2, a ver, aquí la pregunta dice, la masa de la sangre es una propiedad extensiva, ya que depende de la cantidad de la muestra, ¿ya? Entonces, creo que eso ya hemos visto ya, ¿no? La masa es una propiedad extensiva, ¿no? Ya hemos visto esa parte, ¿ya? En la otra pregunta dice, si se duplica el volumen de la muestra, ¿ya? Si se duplica el volumen de la muestra, fíjense, aquí está el volumen de la muestra, la masa también se duplica. ¿Por qué? Porque tiene que mantener la densidad. Entonces, fíjense, eso está ocurriendo acá. Fíjense, se duplicó el volumen y la masa también se duplicó. Se triplicó, la masa también se triplica.
¿ya? Manteniendo la densidad constante, ¿verdad? ¿Qué más? Si la masa de una muestra de sangre es 63 gramos, su volumen será 60 mililitros. Eso solamente, jóvenes, ¿no? La densidad es, aprovecho eso, ¿no? Creo que tengo espacio allá. Entonces, aprovecho la densidad, es 1.05, ¿ya? Pero esto es igual, ¿qué me está diciendo? Dice masa 63 gramos, ¿ya? 63 gramos y, y me están pidiendo o me dicen que su volumen era 60 mililitros. Entonces, justamente acá calculo el volumen, ¿ya? Calculo volumen, entonces este B pasa para arriba, el volumen que necesito, y sería 63 entre 1.05, ¿ya? 63, 1.05. Creo que eso me da 60 mililitros también. Entonces, ¿cómo sería ahí, jóvenes, la respuesta? La respuesta, digamos que serían pues todas verdaderas, ¿ya? Serían todas verdaderas. Muy bien. Ejercicio 4. A ver el tiempo, ¿ya? Seguimos. Ejercicio 4. Dice, la sangre es una mezcla compleja que contiene plasma, una dispersión acuosa de células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Consideran lo siguiente. El plasma constituye el 55% de volumen total de la sangre. Entonces, los elementos forman el 45%. Me debe sumar 100%. El plasma es una dispersión en agua. Agua, dice, del 92% del plasma es agua, 7% de plasma, proteínas y otros compuestos como el 1%. Está hablando de plasma, el 92% de plasma es agua. Con respecto a la información mostrada, indica la alternativa que contiene las proposiciones correctas. Dice, asumir calor latente el agua, calor latente vaporización del sudor. El plasma es una mezcla homogénea porque sus componentes están distribuidos uniformemente, sí. ¿Ya? Entonces, plasma, cuando por ejemplo la sangre lo separamos, hay un líquido ahí, se observa de manera homogénea, ¿ya? Están distribuidos uniformemente, porque por ahí no hay presencia de algún grumo, ¿no? No se ven grumos, ¿ya? Muy bien. Entonces, el glóbulo rojo es una sustancia porque están compuestos principalmente de hemoglobina. ¿No? El glóbulo rojo no es una sustancia. ¿Por qué? Porque está constituido de diferentes componentes, ¿ya? Diferentes componentes. Si una persona tiene 5 litros de sangre, el volumen de plasma es 2.75. Eso es solamente es sacarle el 55% de 55% de 5 litros, ¿no? De 5 litros. Es decir, ponemos 55, ¿no? Por ciento de 5 litros. Y eso entre 100, ¿no? Eso justamente me da 275 entre 100 es 2.5 litros, correcto. El agua es el componente mayoritario de la sangre, representando el 92% de su volumen. ¿De quién dice el componente mayoritario el agua? 92%. El componente mayoritario, el 92% es del plasma. Fíjense, del plasma, no es de la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué me indica acá? A ver, contiene las proposiciones correctas. Indique las proposiciones correctas. Aquí sería 1 y 3, ¿no? 1 y 3. Muy bien. Ejercicio 5. El cobre se obtiene en proceso de electrodeposición, así como también fabricación de cables por su alta conductividad. También está contenida en todas las células de nuestro cuerpo. Así es, el cobre es necesario para nuestro organismo.
A continuación se muestran algunas características de una barra de cobre. Densidad, longitud, temperatura, pulsión, volumen, calor específico. Respecto, determine el número de propiedades intensivas y extensivas. Número de propiedades intensivas, extensivas. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedades intensivas, extensivas tenemos ahí, jóvenes? A ver, ¿cuáles serían intensivas, extensivas? ¿Ya? La densidad sería intensiva. ¿Ya? Intensiva, ¿qué más? Longitud, Extensiva, longitud, extensiva, eso extensiva. sería, ¿eh? Temperatura, fusión, acuérdense, Intensiva. Intensiva, ya está. Volumen, Extensiva. extensiva, muy bien. Calor específico, Extensiva. extensiva, intensiva, extensiva. Intensiva. Intensiva. extensiva, extensiva. Ya. Entonces, ¿cuántas extensivas tenemos? Dos extensivas, Dos. intensivas y extensivas, ¿no? Ajá. Ya está. Intensivas 3 y Dos. 2 extensivas. Muy bien. Ya está. Ejercicio 6. Durante el último periodo interglaciar hace aproximadamente 125.000 años, la temperatura de los océanos era 2 grados más alta que la temperatura actual, considerando que la masa de los océanos, fíjense, masa del océano que me da 1.35 por 10 a la 21 kilogramos. El calor específico es 4 kilojoules por kilogramo por grado Celsius. Por otro lado, un kilogramo de carbón genera 4.18 por 10 a la joule de calor. Al respecto, indica la alternativa que contenga las proposiciones correctas. Claro, eso es un poquito, pareciera que me podría asustar, ¿no? Entonces, la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de los océanos, la cantidad de calor, el calor, ¿no? El que hemos visto en la fórmula, ¿no? Entonces, vemos acá lo siguiente, ¿no? La cantidad de calor depende de la masa, ¿ya? Para el calor específico, ¿no? El calor específico y variación de temperatura. La masa del océano que me da acá, ahí está. Entonces ponemos 6 kilogramos. ¿Qué más? El calor específico, ahí está. También está en kilogramos. ¿Ya? No hay problema, kilogramos. Y variación de temperatura, es decir, variación de la temperatura, ¿no? Justamente el cambio de temperatura es 2 grados Celsius. Listo. Muy bien. Entonces, ahí vemos que me piden, ¿no? La cantidad de calor necesaria en kilojoules. Porque me va a quedar justamente kilojoules, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se va. También esto se va. Solo me quedan kilojoules. 1.08 por 10 a la 22 kilojoules. Entonces, efectivamente, esto es correcto. ¿Ya? Bien. Si la temperatura aumenta en 9 grados Fahrenheit, la cantidad de calor necesaria sería 2.7 por 10 a la 22 kilojoules. Yo debo todavía convertir esa temperatura. ¿Cuánto es en grados Celsius, no? 9 grados Fahrenheit. Entonces acá utilizamos la equivalencia en 9 grados Celsius. Fíjense, acuérdense la variación. Se le representaba 1.1 grado Celsius es equivalente a 1.8 grados Fahrenheit. Entonces esto para que se vayan, ¿no? Entonces al final me queda 9 grados Celsius. La variación equivale a, 9 grados Fahrenheit, variación equivale a 5 grados Celsius. Listo. Este dato necesito. Y con eso aplico la fórmula de calor, ¿no? Aplico la fórmula calor. Entonces, la masa, sabemos cuál es la masa, calor específico igualmente, y la variación de temperatura nada más acá se está calculando, ¿no? Porque me dan en grados Fahrenheit. Entonces, 2.7 por 10 a la 22 kilojoules. 2 puntos, ¿ya? Igualmente, eso también es correcto. La última, la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de los océanos en 2 es equivalente a la energía liberada por la combustión de
2.8 por 10 a la 14 kilogramos de carbón. Entonces, 1 kilogramo de carbón genera, dice, 4.18 por 10 a la 7 joules. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos, ¿no? 1.8 por 10 a la 22 kilojoules. ¿Ya? ¿De dónde proviene eso? ¿Ya? Lo que me están planteando, ¿ya? A ver, de acá, ¿no? Entonces, el calor que se ha generado, ¿ya? Entonces, acá vamos, 4.18, 1 kilogramo de carbón genera 4.18 por 10 a la 7 joules. Y a la vez yo sé 1 kilojoules igual a 10 al cubo joules. Para que eso me sirve, ¿no? Para poder eliminar esto, ¿no? Igualmente joules que se quedan en kilogramos, ¿ya? Kilogramos de carbón. Entonces, esto es una conversión nada más, jóvenes. Entonces, al final queda 2.58 por 10 a las 17 kilogramos de carbón. No es lo que va a generar esa cantidad de kilojoules. Entonces, 2.58 por 10 a la 14 kilogramos de carbón, dice equivalente. Pero 2.58 a la 17, ¿ya? Entonces, serían acá dos verdaderas, ¿no? Dos correctas, ¿no? 1 y 2. Ya está. Esto es, ¿ya? Entonces, el otro no es. Ejercicio 7 para terminar, ¿ya? La materia está en constante transformación. Esto se da por la interacción con la energía, el cual incluso posibilita la vida en nuestro planeta. Al respecto, determina el tipo de cambio físico, químico o nuclear. Es sencillo, jóvenes. La descomposición de alimentos es químico, el cloruro de sodio se disuelve en agua, físico. La fisión de plutonio es nuclear, combustión de carbón químico, el cobre en un proceso de fusión físico. Entonces, químico, físico, ya, nuclear, químico, físico. Entonces, aquí vamos químico, físico, nuclear, químico, físico. Listo. Ya está. Y el ejercicio 8 es solamente, acá nos piden, ¿no? Si se integra 2% de 5 gramos de una sustancia, determina la energía liberada en joules. Es solamente, acá, es la conversión nada más, ¿no? Me dice 2% de gramos. En gramos, entonces debo llevarlo la masa en kilogramos. Convertirlo nada más, 2%, 5 gramos. Primero saber el 2%, 5 gramos, cuánto es, ¿no? Cuánto es, y eso llevarlo a gramos. Entonces, 2% de 5 es 0.1 gramo. Y ese 0.1 gramo en kilogramos es 1 por 10 a la menos kilogramos. Y aplicamos la ecuación acá de energía. Entonces ya se tiene la masa y la velocidad de la luz. Y lo que nos sale acá, 9 por 10 a la 12 joules. Entonces, que nos dice acá, 9 por 10 a la 12 joules. En joules me pide. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí tienen ustedes para problemas propuestos. Tienen las alternativas para que ustedes puedan resolver, ¿no? 1 es la letra B, 2 la E, 3 es la C, 4 la E, 5 la E. Muy bien. Creo que hemos estado en la hora, jóvenes. Muy bien. Cualquier duda que tengan en la próxima sesión podemos resolver, ¿ya? Hoy día, por el tema de tiempo que nos hemos tomado para poder ingresar, ¿ya? Entonces, la próxima semana, jóvenes, ya no vamos a tener ese problema, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, aquí nos quedamos. Y la próxima semana, sí, ¿alguien quiere preguntar? No sé si tenemos tiempo todavía.
Muy bien. Bien. Bien, jóvenes, entonces, cualquier pregunta, aprovechamos la próxima semana, por favor, que creo que ahora estamos sobre la hora. Entonces, la próxima semana sí vamos a empezar a la hora. ¿Ya? Muchas gracias, jóvenes. Muy buenas tardes.